Ahí voy. Bueno, buenas noches a todos. Es un enorme placer estar nuevamente aquí con todos ustedes. Como saben, mi nombre es Mónica Amra y en mi carácter de coordinadora del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, le doy a todos ustedes la bienvenida a este nuevo año de trabajo compartido. Quiero expresarles mi más profunda satisfacción y agradecimiento por esta nutrida inscripción y concurrencia que a todos nos va a enriquecer a través del intercambio de experiencias, vivencias, miradas y lecturas, circunstancia que nos va a permitir reflexionar este año sobre la práctica psicoanalítica. En principio, en primer lugar, quiero hacer referencia al intercambio, este espacio de intercambio que nosotros queremos abrir con ustedes. Tenemos una dificultad que nosotros estamos en una plataforma y ustedes están en otra. De manera que la única manera de abrir este diálogo es que ustedes nos escriban, tanto en Facebook como en YouTube, que nosotros vamos a recoger las preguntas y si podemos, obviamente, las vamos a responder. Si no es hoy, es a lo largo de todo el curso. Antes de empezar a hablar del curso que vamos a inaugurar el día de hoy, yo quiero presentar a mis colaboradores que están aquí presentes. En primer lugar, voy a presentar a Noemí Cohen Levis, también a Marcelo Saluski, a Graciela Schwartzman y a Juliana Rivera Farfán, y por supuesto que está siempre en off, a Guillermo Amor, que sostiene siempre nuestra actividad. Ahora sí, vamos a ir directamente a la presentación del curso. Como les decía, hoy vamos a inaugurar el último curso de un programa que organizamos en 3 módulos a lo largo de estos años. Como recordarán, en el primer curso nos ocupamos de desarrollar y profundizar aquello más específico del psicoanálisis, que es la escucha, preguntándonos, ¿por qué cubren las palabras? Al respecto, recordamos cuando Freud, en sus conferencias de introducción al psicoanálisis en la Universidad de Viena, afirmaba que en el tratamiento analítico no ocurre otra cosa que un intercambio de palabras, en donde animarse a hablar en presencia del otro permite la escucha de quien habla. Es a través del otro que cuando hablamos podría vislumbrarse algo que nos ilumine a nosotros mismos. En esto reside la originalidad del diálogo analítico, que el sujeto que se escucha a través del otro se vuelve parlante, situación que requiere de la intimidad más absoluta que le permita hablar al analizando de todo lo que calla a los otros y evita confesarse a sí mismo. De manera que no admite la observación de terceros, ser oyente de un tratamiento analítico. Entonces, la pregunta que nos surge, ¿cómo se puede aprender psicoanálisis y ganar convicción en el método? Sobre todo teniendo en cuenta que el psicoanálisis afirma la existencia de procesos anímicos inconscientes, es decir, un pensamiento inconsciente y un sentir inconsciente que determinan nuestro obrar, nuestra conducta. Entonces, ¿qué nos diría Freud sobre la enseñanza del psicoanálisis? La respuesta es compleja porque tiene varias aristas, todas insoslayables. Sin embargo, una de ellas, de indudable peso, es el análisis del analista, el proceso experiencial del psicoanálisis en aquel que desea devenir psicoanalista. Por eso, en el segundo curso de esta serie que propusimos trabajar, luego de ¿por qué curar las palabras?, nos planteamos profundizar a lo largo de todo el año por qué analizarse. Hoy damos inicio al último curso de esta serie, intitulado ¿Cómo trabaja el psicoanálisis frente a los desafíos actuales? La actualidad del psicoanálisis. Como todos los cursos que dictamos, lo pensamos en el marco de nuestro interés por propiciar las mejores condiciones para transmitir, al decir de Blecher,
un saber que opera, que transforma, que genera modificaciones en la manera de trabajar y pensar del analista. Pero ahora bien, ustedes se preguntarán cómo opera el saber en esta disciplina tan singular. Opera inconscientemente, sirve de marco inconsciente a la escucha, posibilitando la transformación del decir del paciente en un discurso analítico. ¿Por qué? Porque contar inconscientemente con el saber le permite al analista entregarse al diálogo analítico, al juego transfero contra transferencial, para ser alcanzado por la interpretación que surge en nosotros, pero sin nosotros. ¿Qué quiero expresar con todo esto? Que la transmisión que realizamos en el Centro de Estudios Psicoanalíticos, José Blecher, es una práctica analítica institucional, la, que la llamamos la transmisión de lectura, a partir de la cual se nutre el pensamiento analítico, que requiere para su desarrollo entrar en relación con una pluralidad de voces, de lecturas, de problematización de temas y modalidades de abordaje. Por eso, el curso es dictado por diferentes docentes que tienen diferentes lecturas, diferentes pertenencias, diferentes metodologías. Esta modalidad de enseñanza hace a la complejidad de nuestro objeto de estudio, que de ningún modo lo queremos reducir. En este sentido, lo que vamos a enseñar tampoco será lo elemental. No ahorraremos la complejidad de los hechos ni reduciremos lo que se ignora o no está bien comprobado. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Porque no queremos limitar la curiosidad de quien aprende. Entendemos que la manera de construir el deseo de aprender es que el profesor sostenga una posición de aprendiente, en el sentido que se vuelque a investigar lo que está enseñando, condición que le da vitalidad a la enseñanza. Por eso, al decir de Winnicott, nos proponemos sostener la ilusión que entendemos es la base de la creación. Intentaremos poner en tensión las diferencias, avivando las contradicciones, destacando los puntos a examinar. En este sentido, todos los cursos siempre tuvieron el mismo diseño. Se inician con una pregunta que toma como eje una temática determinada que se profundiza en cada uno de los encuentros en los que participan diferentes profesores que nos brindan su propia lectura al respecto. Es decir, que esas diferentes lecturas son aquellas que van a escuchar en el curso, que por un lado reflejan las diferentes lecturas posibles respecto de un mismo tema, y por el otro son la expresión de la pluralidad de voces en que está constituida nuestra institución, nuestra institución, así como da cuenta de la apertura a otras voces que no integran la institución, que se especializan en las temáticas propuestas. Entonces, vamos a ir ahora al curso y le voy a pedir a Juliana Rivera Farfán que por favor nos lea los temas que vamos a ver en el curso, que ustedes ya los pudieron leer en la placa que presentamos al principio, pero de todas maneras los vamos a repetir. Juliana, adelante. Claro que sí, buenas noches. Tenemos el primer tema con adicciones y conductas adictivas, límite, migración y exilio, violencia, malestar creciente en la cultura, la medicalización, la subjetividad en riesgo, el psicoanálisis y la medicina frente a los avances en el terreno de la fertilidad, la digitalización en la infancia y la adolescencia, su incidencia en el campo analítico, ideas de muerte, aislamiento, autolesión, trastornos de alimentación en la adolescencia. La última clase, y la última clase se va a desarrollar en el marco del simposio anual. Esos son los temas propuestos para este año. Muchas gracias, Juliana. Bueno, volvemos entonces a los temas, ¿no? Entonces, como
leyó Juliana, yendo específicamente entonces al temario del curso que hoy inauguramos, repito, el curso se llama ¿Cómo trabaja el psicoanálisis los desafíos actuales? Nos preguntamos, ¿son actuales los desafíos? Porque las adicciones y los trastornos de alimentación, las emigraciones, existen de toda la vida. Pero ¿qué es lo que tienen de actual e implican un desafío? Por eso me voy a detener en la complejidad que implica la palabra actual, que en psicoanálisis es polisémica, porque si bien remite, en primer lugar, a lo actual de las neurosis actuales, estas terminaron siendo el grano de arena en el centro de la perla psiconeurótica. Con esta expresión, Freud hacía referencia a que en toda neurosis de transferencia siempre vamos a encontrar un elemento irreductible, que es el trauma, un elemento que no entra en la causalidad psíquica. También lo actual remite a la contemporaneidad, remite a nuestro tiempo. Asimismo, remite al tiempo de lo inconsciente, que siempre es presente, es pura actualidad. En psicoanálisis sabemos que no hay historia sin actualidad y no hay actualidad sin historia. Toda actualidad encierra historia. El presente sufre reminiscencias y obtiene de ellas una fuerza que desconoce. Esta reflexión se refiere a cómo entendemos el tiempo en psicoanálisis, como una inmixción o yuxtaposición de distintos tiempos, tal como sucede y lo observamos en la clínica, en la transferencia. Vale decir que la concepción del tiempo en psicoanálisis es paradojal. Lo pasado en el tiempo es simultáneamente tiempo ahora. Esta es la manera que pretendemos que ustedes escuchen las exposiciones de los temas propuestos, porque la experiencia psicoanalítica conduce a una conceptualización del tiempo muy particular, que es el Nachtraglichkeit. ¿Por qué agrupamos estos temas? Es un temario que está pensado con algunos temas que parecieran ser muy inherentes al área médica e intentamos ponerlos en cuestión. No solo entendemos a la medicalización como la tendencia a la psiquiatrización, sino también como la tendencia a medicalizar los síntomas que los sujetos traen a la consulta, puesto que quizá estos síntomas son expresiones de una subjetividad que está en riesgo. Tal vez esto es lo que tienen hoy de actual e implican un desafío. Quiero decir con esto que no solo observamos un crujir de la subjetividad en patologías tan disruptivas como la violencia, las adicciones, las autolesiones, sino también en los tratamientos médicos que a menudo se ofrecen, la medicalización y la psiquiatrización, en los que vemos una tendencia a la clausura de la subjetividad. En cambio, el psicoanálisis propone otra cosa, ubicar allí un sujeto que sufre. Lo actual en la infancia y la adolescencia, ¿acaso no son los recursos tecnológicos? En este terreno entendemos que lo actual confluye con la contemporaneidad. Nos encontramos inmersos en el mundo de la informática. En este sentido, nos preguntamos si las tecnologías digitales generan cambios en la estructuración psíquica. En caso afirmativo, ¿qué tipo de cambios generan? ¿Qué lugar ocupan los videojuegos en la construcción de la subjetividad y qué incidencia tiene su uso en la clínica? El uso de recursos tecnológicos, dispositivos electrónicos y pantallas en las cajas de juegos. Ahora me voy a referir a la relación entre la teoría y la práctica. Muchas veces escuchamos que la violencia creciente, las autolesiones y los suicidios en la adolescencia resultan ser la expresión de la pulsión de muerte en toda su pureza. Problemáticas en las que el sujeto es capaz de encontrar
problemáticas, perdón, que el sujeto no es capaz de encontrar un alivio en un juego de palabras como en el chiste o en cualquier formación del inconsciente. Motivo por el cual convocar la transferencia nos resulta un desafío en estos casos. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en esta abstracción teórica, porque en la práctica clínica no hay generalización, sino singularidad, diversidad y sobredeterminación. Por ende, la interpretación no es un derivado directo de un pensamiento teórico. Este tipo de formulaciones solo constituyen el punto de inicio de nuestras elaboraciones. Son explicaciones que requieren ser explicadas. Por eso es importante cuidarse de las tendencias teoricistas que simplifican la práctica clínica derivándolas de enunciados teóricos. Por eso tenemos que anteponer nuestra práctica a la teoría, porque el psicoanálisis es la teorización de una práctica y no al revés. No es la práctica de una teoría. Por eso ponemos foco en este curso en cómo trabaja el psicoanálisis, cómo trabaja el psicoanalista. Vale decir, a lo largo del curso ustedes van a escuchar teoría en las exposiciones de los docentes, pero eso no quiere decir que la práctica se va a derivar de la teoría. Por el contrario, estas exposiciones teóricas van a requerir de un trabajo de elaboración por parte de ustedes. Porque si bien en el Centro Blecher realizamos una transmisión teórica, esta no deja de ser una práctica analítica, puesto que pretendemos transmitir un saber que opere en ustedes, que modifique su manera de pensar, que se articule con sus experiencias clínicas, que los cuestione en la manera de encarar su práctica. Con esto quiero decir que nos interesa muchísimo, no solo como los profesores van a enseñar, sino que van a ser ustedes, los alumnos, con aquello que escuchan. Se preguntarán qué esperamos de ustedes, de los alumnos, que no aprendan los conceptos con H, que no los aprendan, que no los repitan como un estribillo, sino por el contrario, que los creen, que los construyan de manera de apropiárselos, de hacerlos propios y luego se lo olviden. Única manera de servirles en la práctica como marco inconsciente a la escucha. Por eso, ¿por qué? Porque solo contando inconscientemente con el saber podremos entregarnos con confianza y libremente al juego asociativo en el trabajo analítico. En esta difícil tarea de transmisión que nos proponemos en el Centro de Estudios Psicoanalíticos, insistimos con la idea de que no se trata de un pase de saber, ni estamos aportando información alguna. Tampoco se trata que ustedes repitan lo que enseñamos, sino que en los conceptos por ustedes a construir, a crear, intervenga el trabajo del inconsciente en su elaboración, puesto que establecer una división entre la experiencia del inconsciente y la construcción del saber teórico no da cuenta del descubrimiento del psicoanálisis. Por eso, en este último curso, intitulado ¿Cómo trabaja el psicoanálisis con las exposiciones teóricas que los profesores van a desarrollar, nos proponemos transmitir una enseñanza que implica una práctica analítica institucional, porque no transmitimos información, sino que estamos convencidos, como decía Blecher, a quien evocamos y hacemos propia su afirmación, transmitimos un saber que opera. ¿Cómo? Cuestionando, problematizando, reexaminando. Única manera de mantener vivo, en movimiento, en continua creación, eso lo que el psicoanálisis nos enseña. Bueno, muchísimas gracias. Ahora esperamos que podamos hacer algún intercambio con ustedes, esperamos alguna pregunta respecto a ustedes, y mientras tanto, si no tenemos esas preguntas,
eh, tenemos a nuestros compañeros que quizá tengan ganas de decir algo respecto al curso que hoy estamos inaugurando. ¿Alguno? Adelante. Ponga la manito o levante la mano. Noemí. Ahí le veo a Noemí. Adelante, Noemí. Bueno, ¿cómo les va? Primero, buenas noches y siempre es un gusto estar en la apertura de un curso, de un inicio de un curso de clases del Centro de Estudios Psicoanalíticos. O sea que es muy agradable. Yo voy a hacer un pequeñísimo comentario sobre el temario de este año y también sobre la dinámica que los implica a cada uno de ustedes en él. Ustedes pudieron escuchar que el psicoanálisis, así lo señaló la doctora Ambra, que el psicoanálisis afirma la existencia de procesos anímicos inconscientes, es decir, de un pensamiento inconsciente que determina el obrar, todo nuestro obrar y nuestra conducta. Es decir, el inconsciente piensa, trabaja y produce. Hay producciones del inconsciente de cada uno particular, el de cada uno, y de esto que cada uno trata de aprender, de poder leer. Pero, a la vez, dije que iba a hablar de la temática del seminario, pero a la vez, dicho esto, eje del psicoanálisis, ustedes escucharon que el título general es ¿Cómo trabaja el psicoanálisis frente a los desafíos actuales? Es decir, ¿acá de qué estamos hablando? Hablamos de hacer una exploración de las nuevas formas de la subjetividad desde lo social. Y lo social, la subjetividad social, se construye y desconstruye constantemente a través del tiempo. Estas nuevas formas nos implican y nos interrogan. En este sentido, estas mutaciones, si quieren, civilizatorias, hace que los psicoanalistas no podamos ser ajenos a ellas. El análisis debe estar a la altura de la subjetividad de su época. ¿Por qué se dirán ustedes? Porque si no hacemos lugar a la subjetividad de la época, esto implica correr el riesgo de hacer del psicoanálisis una experiencia intelectual alejada de la realidad. Dije realidad, pero ¿cómo se posiciona el psicoanálisis ante esto? Porque un analista debe saber atrapar los efectos de la subjetividad de su época, es decir, los efectos en la realidad psíquica. Hablé de realidad y de realidad psíquica. Cuando hablo de realidad psíquica, les estoy señalando el terreno del sujeto deseante, de la singularidad absoluta, de la división del sujeto. Entonces, a ver, considero y consideramos que solo hay psicoanálisis o habrá psicoanálisis en tanto los analistas estén dispuestos a escuchar al sujeto y también a los discursos que imperan en cada época. Y ahí detectar
y acaso, en alguna medida, si estos discursos intentan acallar al sujeto, intentan moldearlo, intentan identificarlo de alguna manera, clasificarlo, adaptarlo. Algo de esto escucharon que Mónica también tocó eh, en la presentación del curso. Porque el sujeto del psicoanálisis va a escapar a una identificación que busque darle unidad, identificación. Ahora, ¿por qué entonces el desafío? El desafío en el que nos embarcamos, ustedes, cada uno, nosotros, este año es primero informarnos sobre los temas, interrogar, también interrogar nuestros prejuicios, nuestros saberes y posicionarnos. Posicionar también nuestro psicoanálisis con respecto a los temas candentes de nuestra época. Y esto es enseñanza, es transmisión de psicoanálisis. Con toda la implicación y el compromiso de cada uno de ustedes en el proceso personal y llevado a cabo con los otros. Y la dinámica de la preparación de este curso lleva a realmente palpar esta tensión entre realidad psíquica, y el encuentro de cada quien con sus fantasías y su deseo. Muchas gracias, Noemí. Graciela, desmuteate. Buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes. Un pequeño comentario que seguramente repite algunas cosas que mis antecesoras han marcado, pero para recordar que con el descubrimiento del inconsciente, Freud pudo encontrar el camino de la cura de las neurosis y produjo una revolución en todo el pensamiento científico de su época. Pero las teorías le sirvieron para ir más allá de la singularidad de las neurosis y abordar los fenómenos sociales, culturales, artísticos, etc., considerando que el individuo es inseparable de su cultura. Justamente los desafíos que vamos a presentar a lo largo del año surgen en las fronteras que unen y separan al psicoanálisis de las otras ciencias, como la medicina, la sociología, etc. Algunos, sin dudas, provocan malestar, mientras que otros son fenómenos nuevos, como la tecnología, que tenemos que seguir investigando. ¿Por qué elegimos los desafíos actuales? Porque están activos y actúan sobre nosotros como sujetos y como sujetos de época, porque nos interrogan desde la clínica y porque el pensamiento psicoanalítico está siempre en constante evolución, cuestionando lo ya sabido y volviendo a pensar. Ahora a pensar con ustedes. Gracias, Gracias. Graciela. Marce, desmuteate. Marcelo Salusti. Desmuteate. Estás muteado. Ahí está, ahí está. ¿Ahora se escucha? Ahora está perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a los nuevos alumnos que se están escuchando o inscribiendo a este curso.
me parece que la presentación que ya hizo Mónica de todo el curso y toda esta historia está bien explicada y relatada. También está explicado los contenidos de este curso, que tienen una mezcla de temas sociales, médicos y la mirada actual del psicoanálisis, que yo no voy a repetir, pero me parece que es un curso que lo hemos pensado, lo hemos debatido y espero que sea del gusto de ustedes, porque es un curso que está muy desarrollado por nosotros, los invitados también está elegido y que cada clase, cada curso tenga el interés que nos provocó a nosotros, que era armar este curso. Yo tomaría un tema muy pequeño y muy importante para mí, que es la vivencia que tiene la enseñanza del psicoanálisis, tanto del que aprende como del que lo da. Los docentes tienen una experiencia particular en enseñar el psicoanálisis. No es solamente cómo aprende un alumno, sino cómo enseña compleja de producción entre el docente y el alumno. Es una tarea compartida, donde nosotros los docentes quizás damos los mismos temas muchas veces, pero cada vez que uno lo da es original, es diferente, porque es diferente la impronta que sucede en cada exposición y cada encuentro, ya sea con el texto, ya sea con Freud, ya sea con los alumnos, es distinto, porque provoca un fenómeno nuevo, creativo, entre el docente y el alumno. Yo creo que eso es muy importante porque tomando en cuenta todo lo que dijo Noemí acerca de la subjetividad, del inconsciente que habló Graciela y que habló Mónica, es cómo opera el inconsciente en el docente, en el texto y en el alumno. Ahí hay un terreno muy rico, muy interesante, que a nosotros los docentes y los analistas nos gusta mucho, que es lo que sucede en cada encuentro. Y cada encuentro es diferente. Y esa diferencia lo hace distinto, lo hace una misma lectura de distintos ángulos, y esto es lo que opera y trabaja el inconsciente. O sea que es un trabajo como muchos trabajos que Freud nos enseñó, el trabajo terapéutico, el trabajo del duelo, el trabajo de la enseñanza. Bueno, de eso se trata, de eso nos convoca y eso es lo que también a nosotros nos apasiona como analistas, como frente a los pacientes, como docentes, frente a los alumnos. Esto quería yo agregar. Bueno, gracias Marcelo. Juliana, desmuteate. Sí, ahora que he leído bueno, bienvenidos a todos los que van a llevar el curso. Ahora que me ha tocado leer los temas, me he emocionado porque la verdad que hemos trabajado bastante pensándolos. Y no solo eso, sino que también yo tengo acá las personas que los van a dar, los disertantes, y la verdad que va a ser un año muy fructífero, ¿no? Con diferentes miradas, diferentes posturas, diferentes visiones, eh, temas muy polémicos, desde la mirada del psicoanálisis. La verdad que va a ser un curso muy enriquecedor para todos, ¿no? Así que yo los invito a que se metan, se sumerjan en esto. Y que lo aprovechemos todos, porque todos vamos a aprender, ¿no? Nunca vamos a dejar de aprender, siempre vamos a sacar algo nuevo, y además porque son temas que están en la vanguardia, son temas de la época, ¿no? El psicoanálisis no se quedó en un punto, siempre está presente en todo momento, ¿no? Así que la verdad que lo volví a leer y dije, wow, o sea, qué producción, ¿no? Así que nada, los invito, me quedo con eso.
Bueno, gracias, Julie. La verdad que sí, realmente todos estamos bastante emocionados y movilizados por este inicio del curso, ¿no? Y que como ustedes vieron, cada uno hizo su aporte en este trabajo que es grupal, ¿no? En donde nosotros pudimos elegir los temas y elegir los docentes y tenemos toda la expectativa de llevar adelante este curso con mucho intercambio con ustedes. Por eso, nos han dejado un par de preguntas en la plataforma, creo que en la plataforma de YouTube, ¿no es cierto? Además de muchos saludos de muchos lados diversos y que estamos muy agradecidos que estén aquí junto a nosotros, la verdad que nos sentimos muy complacidos por la presencia de ustedes y sobre todo que ya empiece a generarle ciertas preguntas, que como les dije, quizá hoy no las podamos responder, pero al menos yo sí las quiero enunciar para que vayamos, ¿no? Este, preparando, bueno, las respuestas. Entonces acá tenemos una pregunta de Bárbara Guardado, que dice, ¿algún comentario acerca de la relación entre realidad actual, realidad psíquica y lo real? Hace una pregunta. Y luego, Elvia, creo que se llama Elvia Catena. Bueno, no sé si estoy diciendo bien el apellido porque, a ver, Elvia Catena, exactamente. ¿Cómo podemos definir la subjetividad de la época cuando aparece tanta diversidad y crisis del sujeto? Estas son las preguntas, las primeras preguntas que surgen después de estas exposiciones. Creo que son preguntas que las vamos a recoger como les decía y vamos a intentar responderlas a lo largo de todo el curso y que el curso mismo las vaya respondiendo. Pero nosotros la vamos a tomar como eje porque, como les decía, nos interesa muchísimo el intercambio con ustedes. De manera que, bueno, hoy simplemente queremos presentar el curso y en las próximas clases iremos haciendo este intercambio. ¿Alguien quiere anunciar algo más? ¿O podemos dar por finalizada la inauguración? Me parece que sí, me parece que lo que vos decís, Mónica, de estas preguntas son preguntas interesantes, básicas, que requieren, bueno, quizás como ejes para ser tenidas en cuenta en las clases próximas, y no nos vamos a poner ahora, digamos, a responderlas. Nos parece mejor, ya lo habíamos pensado, que estas preguntas formen parte de un eje de las próximas reuniones que vamos a tener. Por eso que van a quedar registradas, como vos decís, y van a ser contestadas en su momento. Sí, tenemos en realidad todo el año para poder pensar en todas las preguntas que ustedes quieran hacer y en cada encuentro vamos a ir elaborando las respuestas. Así que bueno, bienvenidos a este curso, queda inaugurado, estamos muy contentos de participar y de estar este año en este proceso de enseñanza que esperamos sea un momento muy productivo para todos ustedes. Así que les agradecemos la presencia y queremos decirles que nos volvemos a encontrar, a reencontrar en realidad, el jueves 20 de abril, que es el tema que el tema de la clase son adicciones y conductas adictivas, límite de lo analizable, nos preguntamos. Eh, los profesores invitados son la doctora Charo Maronio
y el doctor Rafael Groisman. Creo que allí algo de estas preguntas van a estar esbozadas. Les dejo un saludo muy, muy grande y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Hasta el jueves 20 de abril. Buenas noches.